Tardes. Para referirme al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, hay que conocer un poco la cronología, los antecedentes de este código, cómo nació el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos. Muchas reformas se dieron a partir del 2010, concretamente el 17 de enero del 2011, con un decreto, el decreto 632, violentando la propia Constitución, quitándole toda la autonomía administrativa, jurídica a la policía, para administrarlo políticamente desde un ministerio a la Policía Nacional, un ente de seguridad fundamental que establece la Constitución en el artículo 158 y 163. Y no contento con eso, se inició la construcción del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos a partir del siguiente año, 2011 concretamente. El 17 de enero, cuando se emite este decreto, se distorsionan las leyes propias que tenía la Policía Nacional, como el crear un comité de paces dentro del Ministerio del Interior, y ya sabemos en qué terminó: procesos judiciales inconclusos. Todo el mundo sabemos de ese tema. Y el 30 de septiembre del 2011, el presidente envió el proyecto del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos a la Asamblea. También presentaron otros asambleístas, pero tuvo prioridad este código, y aquí tenemos en pantalla cómo está realmente configurado el COESCOP. 4 libros. Este COESCOP tiene ribetes de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se crea un cuerpo civil armado, porque tiene que ser así para proteger a un presidente o a cualquier funcionario de alto nivel, o las instalaciones públicas. ¿Cómo lo defienden? Por teléfono, con megáfono. Cuando hay un atentado, se tiene que defender con las armas, y solamente Fuerzas Armadas y la policía tiene el derecho a usar la fuerza, tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia, como representante del Estado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Transcurrieron 6 años para que se apruebe este código, y la víspera del relevo de mando presidencial, el 23 de mayo, dejó vetando el señor expresidente de la República, en aquel tiempo, presidente de la República, con un veto parcial de forma y no de fondo. Y aquí nos dejó este legado, un código donde el libro 3 tiene conceptos similares a las funciones que tiene la Policía Nacional, el artículo 163 de la Constitución y en el artículo 179 en cuanto a la naturaleza de este COESCOP. Primero, es inconstitucional ya que incluye en este código, con la misma normativa, 58 artículos que rigen para todos, tanto para la policía como las entidades complementarias, cuando en la propia Constitución, el artículo 160, inciso segundo, señala que las Fuerzas Armadas y la policía tienen leyes específicas para cumplir esas misiones. La seguridad y el orden públicos, la soberanía, cada uno tiene su misión, cada institución tiene su misión. He presentado en el 2017, a finales de año, una demanda de inconstitucionalidad, está en trámite. Hay otras demandas acumuladas a esta demanda que he presentado, con mucho detalle sobre cómo se hizo este libro 3 específicamente. Y les quiero dar lectura el artículo 179, lo que se refiere a la naturaleza de este servicio de protección. Y casi es fiel copia del artículo 163 de la Constitución. El artículo 179 dice: naturaleza. El servicio de protección pública
es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al Ministerio Rector del Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, dirigida a prevenir y neutralizar, escuchen bien, neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y vulnerabilidades a la vida y seguridad integral de las personas o bienes del Estado protegido en este libro. Si es que era para tenerlo como una entidad civil no armada, ¿cómo iban a proteger a los dignatarios? ¿Cómo iban a protegerle al presidente de la República? Se convertiría también en otra entidad tercerizada de la seguridad ciudadana. Se han puesto mil pretextos, inclusive en los considerandos, señalan dos considerandos, los voy a dar lectura, que es fundamental en el marco de la seguridad ciudadana precautelar la integridad de las máximas autoridades de las funciones del Estado, las sedes donde cumplen sus funciones y la integridad de personas que en función de estudios de perfiles de riesgo requieren similar protección mediante un servicio especializado que libere los recursos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que sus integrantes se dediquen a sus labores y tareas específicas. Primero, no estamos ni en Holanda, no estamos en el Reino Unido, no estamos en Estados Unidos. O sea que habría que contratar pilotos, habría que contratar personal entrenado, capacitado, porque esos recursos ¿de dónde se entregarán? Cuando lo tiene las Fuerzas Armadas, cuando lo tiene la Policía Nacional para cumplir la misión. El segundo considerando dice que es necesario la creación de un nuevo régimen profesional para las entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados que contenga parámetros actualizados, adecuados y homologados respecto al ingreso, carrera, formación, capacitación y ascensos de sus funcionarios, así como también a la uniformidad de su régimen disciplinario, promoción, estabilidad y evaluación. Es decir, en base a estos dos considerandos que quieren justificar la creación de un cuerpo civil armado, con una visión bolivariana, para tener una guardia pretoriana, y de otro tinte que no tiene nada que ver con la seguridad que debe tener el Estado ecuatoriano. Considero que este proyecto de reforma debe ser derogado con este proyecto. El libro 3 de este código, como aquí podemos observar, también el libro cuarto, donde están las entidades complementarias de seguridad ciudadana, también son inconstitucionales, porque no son leyes específicas que deben estar en este código. Estas entidades deben estar en otro código de entidades de seguridad complementarias, mas no en la entidad que rige la vida de la Policía Nacional, del Servicio de Investigaciones de Ciencias Forenses. Esto es otro tema que se tendrá también que revisar. Han pasado, como decía, casi 6 años y otra vez ya estamos y tenemos que derogar el libro 3 por inconstitucional. Gracias, señores y señoras. La intervención